La gracia, parte número 3. Vamos a continuar en esta mañana, continuando con esta serie sobre la gracia, el regalo de Dios. Esta es la parte número 3. Y el subtítulo de esta enseñanza o de este mensaje en este día es: la gracia es para gente imperfecta. Anótalo ahí, ¿ok? Grace is for imperfect people. No perfect people allowed in CC Vida. Sorry. Nosotros no permitimos decir, que no permitimos. No queremos tener personas perfectas aquí. Y no es cuestión de discriminación. Es que la iglesia y la vida cristiana se basa en la gracia. Church and Christian life is based on grace. Y quiero decir para las personas que nos están escuchando en internet en estos momentos, esta enseñanza la voy a hacer bilingüe porque tenemos personas en nuestra congregación en el día de hoy que no hablan español, hablan inglés, entonces vamos a hacerlo pues bilingüe para aquellos que ustedes que nos escuchan, pero todas las anotaciones y demás van a estar allí en español. Así que decimos de que nuestra salvación es ¿por qué? ¿Por qué? Nuestra salvación es por gracia. Déjeme decir una cosa y quiero hacer una aclaración hoy. La salvación no es por fe, es por gracia. Es a través de la fe. Y déjeme explicar cómo es esto. So salvation is by grace through faith, no by faith, by grace through faith. Y voy a hacer una explicación para que ustedes entiendan cómo es. I'm going to give an easy explanation. Dios es la fuente de poder. God is the source of power. Okay? And we are a bulb. Nosotros somos un bombillo. Y este bombillo, para que pueda funcionar y tener luz, tiene que recibir ¿qué cosa? Muy bien, electricidad. The bulb, in order to work, you have to receive power, which means electricity. Okay? So the electricity is the grace. La electricidad es la gracia. Pero la electricidad corre a través de ¿qué cosa? De un cable. That's right. El cable es la fe. Okay? The electricity runs through a cable. And that cable is faith. So grace through faith, salvation means light, luz. So gracia a través de la fe produce salvación. Y así es que está diseñado bíblicamente. Nosotros no lo inventamos. We did not invent that. I'm using this kind of description for you to understand. But that's a Bible teaching. Yo estoy usando en esta ocasión este tipo de descripción para que tú entiendas qué relación tiene la gracia y la fe. La gracia es la sustancia. La fe es el medio por el cual nosotros recibimos entonces salvación. Por eso decimos de que no tenemos que hacer nada. Solo tenemos que creer. Creer en Cristo Jesús nos da a nosotros el crédito de recibir la gracia que Cristo nos da y entonces se convierte en salvación. Through faith, we believe in Christ, we receive the grace, which is the gift of God, which become salvation for us. Ahora bien, atención. Desgraciadamente, cuando enseñamos gracia y salvación y obra, esta combinación, when we teach grace, faith and salvation, this combination, va a aparecer algo dentro de la iglesia que yo creo que mencionado anteriormente, que es lo que nosotros conocemos como legalismo. Legalismo. Y el legalismo, yo voy a dar una explicación de lo que es legalismo en esta mañana. Legalismo. Legalismo es la aplicación de leyes y de reglamentos humanos como base de la justificación o santificación. Lo voy a repetir otra vez y lo voy a explicar. Legalismo es la aplicación de leyes y reglamentos humanos como base de la justificación o santificación. So en inglés es legalism is the application of laws and
and human regulations in base to justification and sanctification. So, nosotros los humanos tenemos la tendencia, atención, tenemos la tendencia de aplicar o hacer que la gente haga cosas para que puedan llegar a ser salvos y santos. We have the tendency to force people to do things in order to be saved and be not only saved but also saint, entre comillas. But that's not what the Bible teaches. Eso no es lo que la palabra enseña. Y en la iglesia, muy regularmente, se cuelan este tipo de ideas o de grupos o de personas que son legalistas y que quieren imponernos a nosotros, a todos, aún hasta al pastor, algunos tipos de costumbres para poder entonces mostrar de que somos salvos. There's people who wants to force you, including the pastor. They also want to force the pastor to do things to show me that you are really saved. Through work, most of the time, through things that we can do. Now, I was saying before that we don't allow perfect people here. And I know that when I said that, some of you goes like, what? I mean, I noticed some big eyes around. Yo noté que cuando dije que no permitimos gente perfecta aquí en esta iglesia, algunos abrieron sus ojos así como, ¿qué? Lo que pasa es que la gente que cree que es perfecta, piensan también de que no hay buenas iglesias. People who think they're perfect, they also believe that there is not good churches. And I have heard people saying that. Actually, there was a pastor not too long ago who told me, this lady came to my church telling me, I'm looking for a church, not a pastor, because there is not good churches around in Ocala. Un pastor me dijo en estos días que alguien llegó, una señora llegó a su iglesia y le dijo, yo estoy buscando por un pastor y no por una iglesia porque no hay iglesias buenas en Ocala. Déjame decirte una cosa, decir de que no hay buenas iglesias es decir de que la palabra de Dios no tiene poder en la vida de la gente y en los creyentes. To say that there is no good churches in this town is to say that the word of God has no power over us. Es decir, de que en realidad los pastores y tú y yo estamos perdiendo el tiempo en venir a la iglesia. Es una ofensa. It's to say also that you and I are wasting our time coming to church. That's an offense. But for perfect people, or for people who believe they're perfect, they think there's not good churches for them. Para las personas que son perfectas, ellos piensan, creen de que no hay una buena iglesia para ellos, que ellos son muy buenos para cualquier iglesia. Por eso le decimos a la gente, si tú que eres perfecto encuentras una iglesia perfecta, me avisas para yo no ir a esa iglesia. Y mejor no vayas tú tampoco, porque si tú vas, se echa a perder la iglesia. If you find a perfect church, don't join it, because you're going to ruin the church. So don't go. Stay home. Do Bible study at home. Sing at home. Watch TV. Watch me if you want at home. Si quieres quédate en tu casa viéndome a mí, pero no vayas a la iglesia. En esta iglesia hemos tenido gente, personas anteriormente, con conceptos de perfección espiritual. We had people in this church with that kind of concept. They believe they're perfect. ¿Y qué es lo que sucede? What happened? Ellos no se sienten cómodos entre gente imperfecta. They don't feel comfortable among imperfect people. Ahora, yo te puedo hacer la pregunta hoy. ¿Quiénes de ustedes piensan que es perfecto en esta mañana? Who believes they was perfect this morning? Dice, ahí hay uno así, mira. Ay, no, yo sé que anda bromeando. Pero en realidad es cierto, solamente Jesús es perfecto. La única persona que la Biblia nos enseña a nosotros perfección total es Jesucristo. The only person that is totally perfect is Jesus. Now, let me say this. Nosotros no vamos a hacer a un lado la palabra perfección. We're not going to put perfection at its side, because it is a process. La perfección es un proceso. Tú y yo, sin ser
perfectos totalmente, estamos en el proceso de perfección. You and I are on a process to be perfect one day. I mean, 100% perfect, with no mistakes. Algún día vamos a ser totalmente perfectos sin ningún tipo de error. ¿Cuándo? When? ¿Cuándo? Cuando estemos delante del Señor, when Jesus come and when we be right in the presence of Jesus and we be away from this imperfect body, el día que estemos fuera de este cuerpo imperfecto, sin pecado, and we receive a new body. That's what the Bible said. We're going to receive a new holy body without sin. Vamos a recibir un cuerpo nuevo y perfecto sin pecado. Entonces tú vas a poder decir, yo soy perfecto ahora. That day you're going to be able to say, now I'm perfect. I'm just totally like Jesus. That's Bible promise. In the meantime, careful to think that I'm better than you. Mientras tanto, cuidado que pensemos, yo soy mejor que tú. Yo soy perfecto. Yo soy más cristiano. Yo soy más espiritual. ¿Qué es lo que mucha gente piensa? Oh, yo soy más espiritual. Dios me bendice más a ti que a mí. Porque leo más la Biblia, o porque oro más, o porque vengo a la iglesia más tiempo, o porque doy más diezmo. There's people who believe that. Just because I come to church, read the Bible, give my money, give more money than you, then I'm better than you. I'm more perfect, or God has maybe recognition of me better than you. En muchas ocasiones la gente piensa de esa forma. Desafortunadamente la iglesia, lo que estamos viendo, el resultado de la iglesia ahora en muchas ocasiones no es algo nuevo. What we see in churches now in these days is not something new. Esto comenzó hace 2000 años atrás. It began 2000 years ago. El legalismo se metió en la iglesia desde el principio de la iglesia. Legalism get into the church from the very beginning. I want to share that with you today. Busca ahí en tu Biblia, libro Hechos capítulo 15. Act chapter 15. Hechos capítulo 15. Y quiero compartir contigo qué es lo que va a pasar aquí, o qué pasó en esta historia bíblica. What happened in this Bible story in chapter 15. Quiero contar más o menos como introducción qué fue lo que sucedió. As introduction, Pablo había ido a su primer viaje misionero con Bernabé. The Apostle Paul went to his first missionary trip. And as he came back to Antioch, he found a situation in the church. Cuando él regresa a la iglesia de Antioquía, de donde ellos salieron, se encuentra con una situación curiosa allí. Había un grupo de personas, dice, comenzando en el versículo 1, beginning on verse 1, esto es lo que dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. These people were telling the believers on Antioch, on this new church or newer church than Jerusalem, they went in Jerusalem, unless that you be circumcised, you will not be able to be saved. I mean, plain and clear like that. Tienes que hacer algo, you have to do something to be saved. Te tienes que circuncidar o marcar, que es el concepto físico para los hombres. Te tienes que marcar, tienes que hacer algo para que tú puedas ser salvo. Y dice ahí al menos, unless that you become circumcised, then you will not be saved. Let me tell you what, there is many people who Christians people now who believe that in order to be saved you have to do works, you have to do things. Y la misma situación que se presentó aquí hace 2000 años atrás se presenta en mucha gente hoy. Ellos no creen de que la gracia es suficiente para ser salvo. They don't believe that grace is sufficient to be saved. Now listen, I believe that works is important. Yo creo que las obras son importantes, son necesarias, porque la Biblia dice que sí.
Efesios capítulo 2, versículo 10 dice de que nosotros debemos andar en las buenas obras que Dios hizo de antemano. Ephesians chapter 2, verse 10 says that we should be doing good works, the ones that God actually prepared in advance for us, for those who was going to be saved. So it's good and it's important to do good works, but works does not give me salvation. Las obras no me dan salvación. Y entonces en esta iglesia, cuando Pablo regresa, when Paul came back from that trip, then he see a problem there. That was his church. But he was not the pastor of the church now. That was his church before. He was a member of that church, and he was there for a while, preaching and teaching the gospel before he went to the first missionary trip. Él no era el pastor de la iglesia ahora, él era un miembro, pero no un líder y era un maestro y Dios lo había usado para predicar y enseñar a esa iglesia. Y en esta ocasión, cuando regresa, pues se encuentra con este problema. Y dice el versículo 2, verse 2, el versículo 2 dice, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Esto provocó un altercado. ¿Qué quiere decir altercado? Un encuentro. Bueno, pero aquí hay discusión, pero primero es un altercado. El altercado es un encuentro. That means like, okay, wait a minute, hold on. Let's talk about that. You know, Paul just did not ignore the situation. And he said, well, is that what you believe? That's fine. Okay, that's not what I believe. No, that's not what he did. Hubo un altercado. They get together, y dice allí en español ahora, un serio debate. They argue. I mean, they sit down and argue about it. They say, hey, wait a minute. You know, explain to me, why are you saying that? Why are you coming from Jerusalem or from Judea y vienes aquí a decirle a la iglesia algo diferente? Why are you coming to this church and tell this church something different than what we have learned from Jesus, from the word of Jesus? Y entonces ahí Pablo y Bernabé dice que tienen este altercado con este grupo y la decisión como resultado de ese altercado, fíjate, we can tell that there was no agreement on that conversation. There was not. No hubo ningún arreglo en esa conversación entre ellos. ¿Por qué? Porque decidieron entonces, dice, irse a Jerusalén a ver a los apóstoles, y los apóstoles fue la primera iglesia fundada en Jerusalén. In Jerusalem, that was the number one church that was founded or started there by Jesus. So it was not First Baptist or First Methodist, no. But it was the first church, the first group in Jerusalem. And the apostle was there. Los apóstoles estaban allí. Esos eran los líderes principales de donde salió entonces la iglesia y se fundaron otras iglesias. From there were many churches, including this one in Antioch now. So they went and talked to the apostle and said, wait a minute, you know what? Here is this group that are coming from here from Jerusalem. Aquí está este grupo que viene de Jerusalén. And they went to our church in Antioch, teaching about salvation by works and no by grace. Este grupo va y empieza a enseñar a nuestra gente, en nuestra iglesia, de que la salvación es por obra y no por gracia. Atención, hermanos, quiero decir esto. Pay attention with this. Como pastor, mi trabajo es cuidar por la iglesia. As my job, as a pastor, my job is to watch and care for the church. Y eso no quiere decir de estar visitando a la gente y a ver cómo está y darle el ray al seguro social o al doctor, como mucha gente, porque hay muchas iglesias hispanas que ese es el concepto, que creen que el pastor es el chofer de la gente de la iglesia. Okay, many Hispanic churches believe that the job of the pastor is to be the driver of the church. Pastor, I have to go to the doctor, take me there, or help me here. That's not my job to do. My job is to take care of the church. Mi trabajo es cuidar de la iglesia. Espiritualmente hablando, spiritually speaking. Cuando yo veo que alguien se mete en la iglesia, y lo hemos tenido aquí, tú lo sabes. We had those kind of people here, okay? Cuando alguien se mete en la iglesia, en una congregación, con un tipo de enseñanza diferente a lo que la palabra de Dios enseña, entonces ahora mi trabajo como pastor es salir a defender
mi grey, mi rebaño. When someone comes to church and they come with a different message to the one that is on the word, then my job as a pastor is to come forward and defend the flock. That's my job as pastor. Teach, defend the flock on base of the Bible teaching. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo. That's what Paul was doing now. Él fue a defender a su iglesia y a su congregación de una enseñanza equivocada. Y dice aquí esta historia en el versículo 5. Si te mueves ahora al versículo 5, estamos en Hechos. If you move to verse 5, this is what it says. En español dice, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Check it out. Now here in this church in Jerusalem, when Paul goes and talks to the disciple, then there was this group that were Pharisees. And they say, hey, wait a minute, that's what we believe. We have to force. Fíjate que dice aquí, exigirle. Cuando hablamos de exigirle a la gente, es forzarlo a alguien. We have to force these people to be circumcised in order to be saved. So nos damos cuenta, curioso, atención. Esta historia no nos dice a nosotros que los apóstoles estaban conscientes de que tenían ese problema en la iglesia. It doesn't say here that the apostles in Jerusalem, they were conscious, they were aware that they have this problem in church. Maybe they didn't know. Maybe this group of Pharisees, they were kind of quiet doing the work on the ground. By the way, that's the way they act. Los legalistas, cristianos legalistas, hacen las cosas por abajo de la alfombra. Dicen ahí en el idioma nuestro, te comen la hierba por abajo de la cerca. Ten cuidado. Y se meten en la iglesia. Iglesia, tú tienes que estar atento. Open your eyes today. Porque este tipo de gente viene y se mete en la iglesia en muchas ocasiones y hace contactos amistosos. Hermanito, te quiero invitar a almorzar y te quiero invitar aquí y allá y vente a mi casa. And they start a good relationship with you. Let's go to lunch and I want to visit you or come to my house and this and that. And then they start putting in your heart these new doctrines and belief. And they said, don't pay attention to the pastor. Don't pay attention to the Sunday school teacher. They don't even know what they're talking about. No te preocupes, no le prestes atención a lo que está diciendo el pastor. El pastor está equivocado. Pero porque nosotros tenemos que hacer buenas cosas y buenas obras para ser salvos. Y empiezan entonces a darle la importancia a las obras en base a la salvación. Recuerda una vez más, yo no estoy diciendo que no hace falta hacer obras buenas. I haven't said that we don't need to do anything good. We have to do good things, actually. Good works speak about our salvation. Las buenas obras hablan de nuestra salvación. Pero las buenas obras no nos dan salvación. But good works does not provide salvation. We are saved by grace. Somos salvos por gracia. Gracia solamente, no por cosas buenas que nosotros podamos hacer. Y entonces en el resto de esta historia, en este día, surge allí otra discusión, segunda discusión. La primera fue con este grupo allá en Antioquía. The first discussion or confrontation, it was with this group in Antioch. Now there is another confrontation with the apostles and these people, the Pharisees, here in Jerusalem. Ahora son el otro grupo en Jerusalén con los apóstoles y los fariseos. Y en esta gran discusión, y yo creo que tú entiendas algo. Attention with it. Pay attention, mira. Al menos que tú conozcas la palabra de Dios, tú nunca vas a poder discutir nada con la gente. Unless that you know the Word of God, and you don't have to know everything about the Word of God, but enough to discuss and to have a confrontation, you will never, ever, ever will have the chance to defend a point. ¿Por qué tú crees que los testigos de Jehová nos dan 10 vueltas? Why the Jehovah's Witnesses, they come to our house and
in 5 minutes we get all crazy. We go like, I'm dizzy. Because they got ready. They got prepared. Even though they're wrong, attention with it, even though they're wrong, they got prepared on their own mistakes to how they was going to present the whatever teaching, whatever they believe. Ellos se preparan con tiempo y estudian su material. Aunque están equivocados, están fuera de la palabra de Dios, pero se preparan y cuando te visitan y te empiezan a tirar y a decir versículos bíblicos de memoria que tú no lo sabes todavía y tú estás así como bobo. ¿Qué es esto? Dios mío, me están volviendo loco esta gente. ¿Y qué es lo que hace uno generalmente para poder salir de eso? Le dicen a la gente, go home. You tell, go home, because I can take that. Go home. Y la gente lo que hace es que se sale, es decir, para poderse salir del problema. Pero tú y yo necesitamos prepararnos en la Biblia. We need to get ready. Nosotros necesitamos educarnos correctamente en la palabra de Dios para poder defender nuestros derechos y para poder defender lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Dice entonces el versículo 10, verse 10, versículo 10. Entonces, porque en medio de esta discusión, Pedro empieza a contar y a darse cuenta cómo fue que él fue convertido. Peter, he actually admitted, how he was converted. And remember that Peter was the one who denied Jesus. Pedro negó a Cristo. And mira, if someone in the Bible, si alguien en la Biblia sabe de gracia, if someone in the Bible knows about grace, it was Peter. Porque Pedro negó a Cristo delante de la cruz cuando estaba clavado. Peter denied Jesus right in the cross 3 times. Even though Jesus went and got him after he rose and said, do you love me? Do you love me, Peter? 3 times, he says. 3 times was denied it. 3 times Jesus asked, do you love me? Yes, Lord, you know I love you. Then follow me. Después de haberlo negado 3 veces, le preguntó 3 veces si lo amaba. Tú me amas, entonces sígueme. Si alguien conoce de gracia, fue Pedro. Pedro se dio cuenta en esta ocasión de que él no tuvo que hacer absolutamente nada, no hizo nada para que Cristo lo perdonara y le dijera, sígueme. Peter knew he didn't have to do anything at all, nothing after he denied Jesus. And Jesus came and said, follow me. Just by grace. He didn't do anything. Él no hizo nada. Y en esta ocasión es el que dice entonces Pedro en el versículo 10, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Versículo 11, no puede ser, más bien, dice, como ellos creyeron que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Peter said, no way. There's no way that we can force these people to do the things that we're not able to do either. And the verse 11 says, because we have been saved also by grace. Por gracia. By grace. Continúa la historia entonces y por falta de tiempo no vamos a ver todos los detalles. We're not going to see all the detail on this story. Pero entonces en el versículo 19, en verse 19, it says, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de poner trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Decidieron entonces, ese fue Jacob el que dijo, ¿sabes qué? Tenemos que parar aquí. We have to put a stop in here. And we're going to stop telling people that they have to do things in order to be safe. Tenemos que dejar de hacer esto. Tenemos que parar de decir a la gente que tiene que hacer cosas para ser cristiano y salvo. Y una de las grandes cosas, yo creo que tú veas este texto bíblico, lo voy a leer otra vez, versículo 19, Hechos 15, 19. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles, ¿qué cosa? Trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Cuando hablamos de trabas, miren, en algunas ocasiones nosotros los cristianos le estamos poniendo obstáculos a la gente para que venga a Cristo Jesús. Sometimes we, the believers, put all kinds of things on the way, obstacles before people
for them to come to Jesus. And we make it so hard to be a Christian. All we have to do to be safe and be a Christian is believe on Jesus, accept the gift of grace, and now repent. Repent of your sin and live a Christian life for Jesus. Now, unless that we receive that grace, unless that we receive the giving of the gift of Jesus, nothing is going to happen in our life. Al menos que nosotros recibamos el regalo de la gracia de Cristo Jesús, nada va a pasar en nuestras vidas. Y yo soy de los que digo, eso es algo sobrenatural. It's something supernatural. When I receive the gift of Jesus and I say, oh, Jesus, thank you for this salvation, and I receive it by faith, something happened in my life. Algo pasa en mi vida. Algo empieza a hacer Dios en mi interior. Something he started doing inside of me. Y Él empieza a cambiar mi forma de pensar. Número uno, es lo primero que hace. Dios primero empieza por nuestra cabeza. He starts over here on our head. He starts changing the way we think. And the way we think, it changes the way we act. Cuando nosotros empezamos a cambiar la forma de pensar, entonces empezamos a cambiar también la forma de nosotros actuar. Y como resultado, and as result, this group of believers and the disciples, los creyentes y los discípulos en Jerusalén, decidieron hacer una carta. They decided to write a letter to the believers and the church in Antioch, a los cristianos y creyentes en la iglesia de Antioquía. Pero yo quiero compartir con ustedes antes de concluir en este día con un problema que nosotros los hispanos tenemos. I want to share with you a little problem that we Hispanic have with this letter. You go, what? Pay attention to this. En el versículo 28, on verse 28, these people are reading the actually letter now that it was wrote to the believers on Antioch, on the church of Antioch. Aquí van a estar leyendo ahora la carta que se le mandó a los cristianos allá. Y esto es lo que dice el versículo 28. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Es decir, ustedes no tienen que hacer nada para ser salvos, no hay carga ninguna, ya ustedes son salvos por gracia. You're already saved by grace, but now we have some requirements for new believers after they're saved. Dice el versículo 29, absténganse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Tres cosas, three things. Do not participate in eating of animals that was sacrificed to other gods. Do not drink blood. And stay away from sexual immorality. Las tres cosas que nos menciona en esta ocasión. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Entre los hispanos, among the Hispanics especially, there is something that we have a problem there. ¿Qué tú crees que cosa sea? ¿Qué tú crees que sea? La idolatría. Idolatry is one of them because Hispanic people, but you know, now we're Christian, now we're believers, we repent of our sin. So now we don't worship other gods. Ya no comemos carne de sacrificado, pero ¿qué sí comemos? Es que aquí habla, dice, escucha esto, dice otra vez 29, versículo 29, abstenerse de los sacrificados a los ídolos, coma de sangre, blood. And one of the more preferable dish or plate in among many Hispanic countries is morcilla. Is blood salsa. If you don't know what they do, they take the blood of the animal, especially pig, okay, which by scientific they said that the blood of the pig is the worst blood ever, okay.
Dicen los científicos que la sangre de los puercos es la sangre que más contaminada está. ¿Ok? Y se coge la sangre del puerco y se pone a freír para sacar la humedad. Y lo mezclan entonces con residuos de otras carnes y otras cosas. Y se hace allí un tipo chorizo, una salsa, así como un tipo chorizo no hay. Y de ahí sale la morcilla. Y hay mucha gente que le encanta la morcilla. So you might like that. But let me tell you what. The Bible said in here. Verse 29. Stay away from it. And then I was talking to someone one day. Yo estaba hablando con alguien de este texto bíblico y me dijo, this is what he said. Oh, pastor, you know what? That verse belongs to the Jewish people back then. I said, no kidding. What part of the verse? Y yo, ¿de qué parte del texto bíblico? Dice, todo el texto. Oh, really? This is what it says. Esto es lo que dice. Abstenerse de los sacrificados a los ídolos, la sangre de carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Entonces, si yo quito un pedacito, tengo que quitarlo todo. Si la sangre la aceptamos, tenemos que aceptar también de que los cristianos pueden seguir en su desorden y inmoralidad sexual. If I allow people to eat blood, and I know many people I know agree with me in this. Si yo estoy de acuerdo con que comer sangre es correcto, entonces la inmoralidad sexual tiene que ser correcta porque eso es una cuestión de aquellos tiempos, because that's something that belongs to those days. I don't see it that way. Now, the question today is why we shouldn't be involved on drinking or eating blood. Why? Por la salud, good, because health is thin. Well, doctor says that it's not good to eat blood because there is two things in blood. Hay dos cosas en la vida, en la sangre, perdón. En la sangre dice la Biblia que está la vida. On blood there is life, but in blood is also all the corruption of the body. También en la sangre está todas las corrupciones del cuerpo. La contaminación está también en la sangre. Pero te voy mucho más allá, ¿por qué no? I'm going to tell you, I'm going to be deeper in this. Why not? Y primero, antes de decir por qué no, before I say why not, I'm going to show you some verses and we're going to conclude with this today. Voy a compartir contigo algunos versículos antes de concluir. Génesis capítulo 9. Versículos 3 y 4. Los voy a leer rapidito para que tú tengas después la oportunidad de leerlos en tu casa, pero tú los vas a anotar en tus notas. Génesis 9, 3 y 4 dice, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Esto lo dice Dios. Levítico capítulo 17, versículos 11 y 12 dice, creo que los textos bíblicos aparecen en la pantalla en la parte de atrás. Ok, Levítico 17, 11 y 12 dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre y tampoco deberá comerla el extranjero que viva entre ustedes. Deuteronomio capítulo 12, versículo 23. Pero asegúrate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida. No debes comer la vida con la carne. Primera de Samuel capítulo 14, versículo 34 dice, también les dijo, vayan y díganle a la gente de cada uno, que cada uno me traiga su toro o su oveja para degollarlos y comerlos aquí. Y que no coman ya carne junto con la sangre para que no pequen contra el Señor. Te voy a decir la razón. Y el texto bíblico que voy a usar principalmente es el de Levítico, capítulo 17. La sangre es el símbolo de la expiación de nuestros pecados. Blood is the symbol of the payment for our sin. Redemption of our sin.
blood is the symbol. And according to that verse in Levíticos 17, 11 y 12, porque la vida de toda criatura está en la sangre, yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. And let me tell you something, one thing, my friend. Many things have changed from the culture of the Old Testament to us on the New Testament. Muchas cosas han cambiado de la costumbre del Antiguo Testamento a nosotros en el Nuevo Testamento. Pero algo que no ha cambiado, something that it has not changed and it will never change, is the symbolism of the blood of Jesus. Algo que nunca va a cambiar va a ser el significado de la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que seguimos diciendo que por la enseñanza de la gracia de Dios, under the teaching of the grace, ahora la sangre es el símbolo de nuestra redención. Now blood is the symbol of our redemption, of our salvation. When we say we have been washed of our sin. By the way, cuando decimos que hemos sido lavados de nuestros pecados, no fuimos lavados con agua y jabón. We were not washed by water and soap. We were washed by the blood of Jesus. Fuimos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Alguien iba a dar un aplauso ahí al Señor. Dáselo. No lo dejes solo. Y yo sé que esto es un problema entre los hispanos. I know this is a problem among Hispanic and among others too, right? Pastor Mike, I think many other people, you know, they like to eat those type of blood sausage and everything. Some people say, oh, no, not a big deal. Well, let me tell you what. There is a lot of Christians also that they believe that having sex out of the marriage is not a big deal either. Hay muchos cristianos que ellos creen de que tener sexo fuera del matrimonio tampoco es un problema. Que eso es algo de los abuelitos y de la vida anterior, pero que está bien. Y hay muchos cristianos que viven todavía en pecado. There's many believers, Christian people, who live on sin, sexual sin, because when they read this verse, they don't even care the beginning or the end of the verse. Ellos no les interesa ni el principio ni el final del texto bíblico. O the meaning. No les interesa. Y viven en pecado. Pero si en realidad nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo y hemos obtenido salvación por gracia, if we have been washed by the blood of Jesus and we have been redeemed and saved by grace, then we're going to follow and do exactly what Jesus is telling us to do on His Word. Amen. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado con lo que comes. Careful with what you eat. Just on this. Just base it on that verse, okay? And be careful to be involved with things that are not pure. Cuidado con estar envuelto con cosas que no son puras. Estoy hablando ahora de la cuestión de los ídolos. By the way, when we talk about idols, it doesn't only talk about that idol that you have at home, and most of us used to have some of those big idols, San Lázaro, and what else? San Antonio, what else? Buda. ¿Cuál tú tenías? La Virgen de Guadalupe. There we go. What else? Los elefantes, Mahoma, there we go, que todo el mundo, todos esos dioses y idols que nosotros tenemos. No, eso no es solamente. Hay muchos otros ídolos también que nosotros tenemos en muchas de las casas. Hay muchos, esposos y esposos. Cuidado con eso. Esposos. Si tú pones a tu esposo o a tus hijos antes de Dios, ese es tu ídolo. If you put your husband and wife or your kid before God, that's your idol. And you might say that you're saved, but you're worshiping someone before Jesus. We're not saying put your family away. No estamos diciendo olvídate de tu familia y descuídalos de ellos. No, you pay attention of your family. But you have to pay attention of Jesus first and what He is saying on His Word. And then when we talk about immoral
sexual conduct. I don't think we have to give much explanation on that. Yo no creo que tenemos que dar tanta explicación para saber de que nosotros debemos mantenernos fuera de la inmoralidad sexual. La gracia de Dios, que es el regalo más grande que podemos recibir de Dios, debemos aprender a mantenerla pura. The grace of God, that's the most precious gift that we receive from God. We should keep it pure, clean, and live a life as a real believers. Even though works doesn't give him salvation, aunque las obras y las cosas que yo hago no me dan salvación, pero mis obras sí hablan de mi salvación. Works speak about my salvation. Y mis obras se convierten entonces en testimonio. My works become testimony to others, para otros. Y es la única forma en que otras personas van a querer saber de Cristo. The only way that people want to know about Jesus is not by the things that I say, it's by the things that I do. Por las cosas que yo hago, no por lo que digo. Así que aprendamos entonces a defender ese derecho y a vivir en realidad una vida santa en Cristo Jesús. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono